Probablemente el título te haya llamado la atención. Te estarás preguntando, vaya, pensé que los libertarios apoyaban el capitalismo. A otros libertarios probablemente les haya hecho hasta incluso enojar el título. Bueno, este video será una apreciación personal sobre el uso del término capitalismo. La pregunta sobre si apoyo el capitalismo puede tener en realidad dos respuestas. Si por capitalismo se refieren al libre mercado, entonces diría que sí apoyo el capitalismo. Pero si por capitalismo se refieren al sistema actual en el que estamos inmersos, entonces mi respuesta sería un no apoyo el capitalismo. La respuesta, por tanto, depende del contenido material que se le dé a la palabra capitalismo. Es sabido por todos que una de las palabras más ocupadas por los liberales y libertarios es precisamente la de capitalismo, la cual vendría a ser entendida por muchos como la especie de motor de la sociedad actual, un sistema en el que se caracteriza por producir muchos bienes de consumo y de premiar a aquellas personas que puedan producir más para satisfacer a más personas a través de lo que se conoce como la función empresarial. Se entiende también como aquel sistema que ha logrado tener un mayor éxito y que aquellas naciones que lo aplican logran tener una mejor calidad de vida y ser más prósperas. Unido a todo esto está también la noción de competencia, es decir, que los negocios dentro del capitalismo compiten por clientes, motivándose a hacer mejoras en sus productos e innovar en las áreas débiles que tienen, ya que si no hacen esto, entonces el negocio corre peligro de quebrar. Se le agrega también la idea de la poca probabilidad de existencia de monopolios, es decir, no hay un solo negocio que supla un determinado servicio o que venda un determinado bien, sino que hay más negocios que hacen lo mismo, haciendo que los compradores midan la calidad de lo que les ofrecen, la rapidez con que lo entregan, la amabilidad y la atención que brindan, entre muchas otras cosas. Esto comúnmente se conoce con el nombre de, entre comillas, soberanía del consumidor. Sin embargo, Rothbard, crítico de este concepto, señaló que es más apropiado utilizar el término autosoberanía. Todo esto ha sido bastante repetido por muchos youtubers, cuentas de Instagram y páginas de Facebook liberales y libertarias, celebrando el sistema actual entre comillas capitalista en que vivimos. Hemos visto muchas publicaciones y videos que llevan títulos como La superioridad del capitalismo, o Capitalismo versus socialismo, o ¿Por qué los países capitalistas prosperan?, y otros tipos de títulos que constantemente se utilizan para enaltecer y ensalzar el sistema actual en el que se encuentran algunos países que presentan un alto Producto Interno Bruto. Uno de los países en donde más se repite este discurso de exaltación al supuesto sistema capitalista es Estados Unidos, el cual para muchos liberales es un ejemplo a seguir, un modelo, exaltando y ensalzando el sistema económico y financiero que éste tiene. Por ejemplo, durante el periodo más crítico de la pandemia, se podría ver a liberales de Latinoamérica celebrando y vitoreando lo que muchos llamaron la recuperación en V de la bolsa estadounidense. Y como muchas de las empresas famosas iban mejorando su cotización en la bolsa. Esto obviamente no se vio en los libertarios estadounidenses, ya que ellos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. También en Latinoamérica se veía gente que celebraba al presidente Trump, diciendo que él era lo más libre mercado que se podía hacer. Obviamente los libertarios estadounidenses tampoco opinaban lo mismo, ya que sabían las medidas que Trump le pedía a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Así, Estados Unidos ha sido actualmente el principal ejemplo para muchos del sistema tildado bajo el nombre de capitalismo, haciendo que muchas personas del espectro político liberal se vuelvan casi fanáticos con Estados Unidos y el supuesto sistema capitalista en el que muchos vivimos. Ahora, ¿qué es lo que yo veo del, entre comillas, sistema capitalista actual que mucha gente del espectro político liberal celebra? Bueno, veo élites financieras, grandes corporaciones que han comenzado a aplastar libertades, empresas que se han hecho imposibles de combatir para otros empresarios,
corporaciones que han sido rescatadas con dinero de personas ajenas, negocios subsidiados por el Estado, intervenciones monetarias de todo tipo, manipulaciones de mercado por parte de grandes empresas y por parte del mismo gobierno, gobiernos acostados con empresarios, ciclos económicos con crisis que en su mayoría afectan a los sectores más pobres de la población, destrucción de capital, robo descarado por parte de entidades financieras a gente trabajadora, asfixia al proceso de competencia, entidades mundiales que desajustan la economía a nivel mundial, burocracia agobiante y un largo etcétera. ¿Te parece que lo dicho anteriormente es un discurso de izquierda? Déjame decirte que no. Este discurso básicamente apela a una economía liberalizada y no al supuesto sistema actual capitalista. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el sistema que muchos glorifican hoy en día no es el libre mercado del que muchos libertarios influyentes escribieron. Lo que tildan actualmente como, entre comillas, capitalismo no es sinónimo de competencia, ni de libre empresarialidad, ni de espontaneidad, ni de descentralización, y por tanto no es el sistema del libre mercado. Por tanto, si crees que vivimos en un libre mercado, o que el sistema actual tildado de capitalista es totalmente libre y espontáneo, déjame decirte que es una visión completamente inocente del sistema actual. Así, si se me pregunta sobre si apoyo el sistema capitalista actual, la respuesta que daría sería un no. Esto quiere decir que tampoco apoyo el actual capitalismo de Estados Unidos, el cual muchos glorifican. De hecho, ya lo he dicho antes, si los padres fundadores vieran cómo está ahora Estados Unidos, estarían horrorizados, y tal vez con un espíritu jeffersoniano impulsarían una posible guerra civil incluso. Pero ojo, hay que hacer una aclaración sobre esto. En el actual, entre comillas, sistema capitalista, efectivamente hay interferencias contra la libre competencia, la espontaneidad, contra el pleno y correcto funcionamiento del sistema de precios, e incluso se podría decir que contra la distribución de ciertos recursos. Pero algo hay que reconocer, y es que el actual sistema capitalista intervenido aún sigue siendo superior a una suerte o intento de sistema socialista, y mucho más a un sistema marxista si nos guiamos bajo la premisa de que el sistema socialista es la fase anterior al sistema marxista puro. Esto por lo demás nos llevaría a la conclusión de que los proyectos de izquierda salen tan mal en la práctica que ni siquiera se ha podido llegar a tan codiciada sociedad socialista, ni mucho menos a la marxista. Y es de hecho la conclusión a la que se puede llegar con la llamada teoría de la imposibilidad del socialismo. Pero como vemos actualmente, a pesar de que el sistema actual esté bastante intervenido, sigue siendo aún bastante mejor que cualquier otro proyecto socialista. Y es que de hecho existen nichos en el actual sistema en donde se evidencia el correcto funcionamiento que debería tener el mercado, sobre todo cuando se evalúa la interacción de negocios medianos y pequeños. Pero esto se pierde poco a poco, pero no totalmente, y dependiendo del rubro en que se trate, cuando se evalúa la interacción y consolidación de las grandes empresas. Creo, por tanto, que actualmente un verdadero y real enemigo del libertarismo y el liberalismo no es tanto ese tipo de socialismo idealista, el cual buscaba la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción, sino que es más bien la corporatocracia, es decir, grandes estados acostados con grandes corporaciones, dándoles subsidios, facilidades, ahorcando el verdadero proceso de competitividad y haciendo que estas grandes corporaciones construidas bajo amiguismos no solo tengan un poder económico injusto proveniente del dinero de las personas, sino que también haciendo que adquieran un poder político inmenso. Actualmente el mundo se acerca mucho más a eso que al socialismo idealista, y sin embargo muchos liberales y libertarios siguen vitoreando el sistema actual lleno de irregularidades tóxicas, creyendo, por ejemplo, que las meras privatizaciones de empresas garantizan un verdadero libre mercado, o que el sistema actual que muchos tildan de, entre comillas, capitalista, es lo mismo que un mercado totalmente liberalizado, o creyendo que la cotización de algunas de sus empresas favoritas se debe a un proceso real y espontáneo, cuando en realidad solo son empresas infladas a causa de la manipulación de los tipos de interés. En fin, el llamado sistema capitalista actual que muchos celebran evidencia nichos de liberalización y espontaneidad, pero aún está lejos de ser un mercado liberalizado.
Así, el sistema actual en el que muchos vivimos, el llamado entre comillas sistema capitalista, no es el sistema al que se refería, por ejemplo, Rothbard al hablar de libre mercado. El mismo Rothbard señaló que, si queremos mantener el término capitalismo, entonces debemos distinguir entre capitalismo de libre mercado por un lado y capitalismo de Estado por otro lado. Los dos son tan diferentes como el día y la noche en su naturaleza y consecuencias. El capitalismo de libre mercado es una red de intercambios libres y voluntarios, en la que los productores trabajan, producen e intercambian sus productos por los productos de otros a través de precios a los que se llega voluntariamente. El capitalismo de Estado consiste en uno o más grupos que hacen uso del aparato coercitivo del gobierno o Estado para acumular capital para sí mismos, expropiando la producción de otros por la fuerza y la violencia. De hecho, cuando Rothbard hablaba sobre capitalismo entendido como el libre mercado, muchas veces utilizaba la palabra free market capitalism o free capitalism, delimitando desde ya el contenido material que le daba la palabra capitalismo, uniéndola a la idea de free market, no entendiéndose como cualquier sistema o el actual sistema, sino un capitalismo entendido como un libre mercado sin trabas ni intervenciones de las instituciones estatales. Unido a esto está una de las tesis que sostiene Rothbard en su libro The Progressive Era, la cual es que en la modernidad grandes conglomerados de empresas están ansiosos por tornar la economía estadounidense a un nuevo tipo de mercantilismo, restringiendo el libre mercado, apoyándose con el Estado a través de subsidios, privilegios y leyes que les ayuden a suprimir en parte la competencia. El profesor Patrick Newman, una de las personas que ha sido catalogada por Andrew Napolitano como un brillante intérprete de las obras de Rothbard, señala que en el caso de la economía estadounidense, esta se fue transformando desde una economía relativamente del tipo laissez-faire, con un leve grado de intervencionismo estatal, a una economía extremadamente regulada por el Estado. El año pasado, Patrick Newman también manifestó el desastroso rumbo que comenzó a tener la economía estadounidense, señalando que, si las actuales tendencias políticas y económicas continúan, la década del 2020 marcará el comienzo de un nuevo periodo de aumento drástico de la actividad gubernamental y de la regulación de la economía. A pesar de estar justificadas por el interés público y la entre comillas ciencia moderna de vanguardia, estas intervenciones prometen ser totalmente amigables, enriquecerán a las empresas, políticos, burócratas, intelectuales y grupos laborales favorecidos a expensas del público en general. En resumen, la recesión del 2020 marcará el comienzo de una nueva era progresiva, de principios de 1900, o más exactamente, otra era regresiva. In general, a market entrepreneur is someone who tries to earn profits by producing goods and services that consumers want. A political entrepreneur, on the other hand, is someone who earns profits by using the government. So trying to use the government's laws to their own advantage or even advocating for such laws. Acquiring subsidies, tariffs, the last part is also important, regulations that hurt competitors, so that raise compliance costs on competitors. It makes it harder for them to operate, or restricts the type of products they can sell or how they can price their products. Una de las críticas más furtivas realizadas por Rothbard hacia el supuesto sistema capitalista actual es dirigida a los bancos comerciales. Sostenía Rothbard que los bancos eran, en primer lugar, prácticamente ladrones y que, en segundo lugar, estaban inherentemente inclinados al estatismo. Lo primero, ya que actualmente el funcionamiento de la banca comercial se basa en lo que se conoce como el sistema de reserva fraccionaria, lo que quiere decir que los bancos comerciales respaldan el dinero que deposita la gente en una cantidad menor. Es decir, que el banco no tiene todo el dinero que la gente le deposita, solo tiene una fracción, ya que parte de ese dinero lo presta en formas de crédito a otras personas sin el permiso ni consentimiento de los verdaderos dueños del dinero. Esto, para los rothbardianos, es un acto totalmente ilegítimo.
Y lo segundo, ya que los bancos, al tener este funcionamiento de reserva fraccionaria, el sistema se encuentra constantemente al borde de la bancarrota, ya que si todas las personas quisieran retirar su dinero, no podrían, ya que el dinero no está ahí. Los banqueros ya se lo han prestado a otras personas, por lo que los bancos siempre están buscando ayuda gubernamental o ayuda de los bancos centrales y rescates, o como se conoce hoy en día, bailouts. Un gran ejemplo de esto fue lo ocurrido en la llamada crisis subprime, en donde el gobierno de Estados Unidos realizó tremendos rescates con el dinero de las personas a grandes bancos. Y de hecho, esta crisis fue causada por la misma Reserva Federal, al tener una política de bajos tipos de interés. Este actual sistema basado en el dinero fiat alimenta el comportamiento negligente y riesgoso de los bancos comerciales, haciendo que no tengan escrúpulos al llevar a cabo acciones riesgosas y no le teman a la bancarrota, ya que siempre estará lo que se conoce hoy como el prestamista de última instancia, los cuales son los bancos centrales, y además estará el Estado con el dinero de todas las personas en caso de que las cosas se compliquen demasiado. Lo que se crea aquí es, por tanto, lo que se conoce como riesgo moral. El riesgo moral se refiere a la capacidad de tomar decisiones sin sufrir las consecuencias, es decir, es una falta de responsabilidad fomentada por el mismo aparato estatal, a través de los carísimos rescates que se han hecho a instituciones financieras, fabricantes de automóviles y a aerolíneas. Es legítimo hacerse la pregunta sobre si no son los rescates el precio que tenemos que pagar para salvar empleos. El problema es que estas compañías nunca arreglaron sus problemas, mientras que los bajos tipos de interés les han ayudado, también los han hecho más frágiles y los han hecho perder los escrúpulos de hacer las cosas mal. Algunos ejemplos de rescates famosos fueron los de Chrysler Corporation, Parmalat, Fannie Mae y Freddie Mac, Goldman Sachs, Morgan Stanley, American International Groups, General Motors y entre otros. Además de todo esto, Rothbard nos señala que en el caso de la banca de inversión, los banqueros realizan gran parte de sus operaciones suscribiendo bonos del Estado, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Por lo tanto, tienen un interés en promover déficits y forzar a los contribuyentes a reembolsar la deuda pública. Otra gran evidencia de que no vivimos en un libre mercado y de que el sistema capitalista actual que muchos santifican no es lo que aparenta ser, es el fenómeno de la financiarización que se ha estado produciendo en los países que adoptan el supuesto sistema capitalista actual. La financiarización puede ser definida como esa tendencia a que la obtención de beneficios en una economía se produzca cada vez más a través de canales financieros en lugar de a través de actividades productivas. Así, este fenómeno surge de economías que se centran cada vez más en el sector financiero a expensas de otras áreas de la economía. El ejemplo que se puede dar hoy es el mismo caso de Estados Unidos, marcado por la diferencia entre lo que se conoce como Wall Street, en donde se encuentran los grandes negocios principalmente financieros, versus Main Street, término utilizado para referirse a la economía en sí misma, o a la economía real de a pie. Esto lo pudimos ver el año pasado con la brecha o desconexión o disociación entre la economía real y los mercados financieros en Estados Unidos a causa del COVID. Tras sufrir una de sus mayores caídas, la bolsa de Estados Unidos se recuperó rápidamente, mientras que las empresas individuales parecen tener aún un largo camino por recorrer. La institución que se encarga de engendrar y preservar este fenómeno de la financiarización es la Reserva Federal de Estados Unidos. Al tener políticas monetarias expansivas, de bajos tipos de interés
y con el objetivo de inyectar liquidez a la economía para que supuestamente de esta forma funcione mejor, hace que gran parte de esa liquidez vaya a parar a Wall Street. Es decir, el dinero de nueva creación va a parar a las manos de los sectores financieros más fuertes y no hacia, entre comillas, la señora Juanita. Esto obedece básicamente a la idea del efecto Cantillon. Mientras más cerca estés de la institución que genera el dinero, más rápido te llegará, más te podrás beneficiar de ese nuevo dinero y menos te afectará la inflación. En este gráfico, por ejemplo, se ve que existe una cierta relación entre el balance de la Reserva Federal y el índice bursátil S&P 500. Esto quiere decir que Wall Street está casi directamente relacionado con las políticas que lleva a cabo la Reserva Federal. Desde la perspectiva de un inversor value, al ver esto, y sumado a la creencia generalizada actual de que el mercado financiero nunca caerá, tal vez se podría decir de que es muy probable que muchas de las empresas que integren no solo el S&P 500, sino que otros índices bursátiles estén sobrevaloradas, es decir, que su valor de cotización actual está por sobre lo que producen realmente, o en otras palabras, son empresas infladas, gracias a la política monetaria de la Reserva Federal. Empresas que no son eficientes ni que generan valor en la economía. Por tanto, existen casos en que pueden haber empresas que no tienen cuantiosos beneficios, que su producción no es buena, pero que aún así reciben dinero a través de su brazo financiero, gracias a los especuladores emocionados. Lo normal que le debería ocurrir a este tipo de empresas es que quebrasen, pero mientras la Reserva Federal siga con una política expansiva y de bajos tipos de interés para supuestamente impulsar el crecimiento económico, eso no ocurrirá. Se está aplazando la muerte de las empresas ineficientes a través de posibles generaciones de burbujas que en algún momento tendrán que reventar. I was wondering, do you have any other comment on Occupy Wall Street? There's a lot of people from different backgrounds there. Some are libertarian, some are actually socialist, but there's a big crowd of people who are just sick of the banksters and the corporate government running everything. I mean, that's a problem. You know, the government has really discredited capitalism. You know, the government gets in bed with Wall Street. That's not capitalism. Capitalism would stop that. I mean, we need capital. We need private businesses, but we don't need is this partnership between the banks and the government, which is bleeding the country dry. So they got it half wrong or half right. But it's not that we need more government. We need more freedom. We need less government, because government is what's responsible for all the problems that the people who are occupying Wall Street are really upset about. Exactly. Thank you so much for your time. Una de las acusaciones que por lo general es sostenida por los izquierdistas e incluso muchas veces por los conservadores sobre las causas de la financiarización es que esto es culpa de lo que ellos entienden por libre mercado, insinuando que esta es la evolución natural de los supuestos mercados libres que ellos ven. Estas personas, a pesar de ser críticos del fenómeno de la financiarización que efectivamente existe, están erradas al intentar darle una causa a esta financiarización. A mi juicio, la causa es fundamentalmente la intervención de los gobiernos al utilizar la política fiscal y monetaria para debilitar en gran medida la disciplina del mercado. Los gobiernos lo hacen a través de rescates y de políticas de los bancos centrales diseñadas para forzar la reducción de los tipos de interés y aumentar la oferta de dinero. Estas políticas tienden a estar más orientadas al sector financiero, de modo que el riesgo de invertir en instituciones del sector financiero se reduce para quienes esperan beneficiarse de rescates. And what the word crony means is it's a sort of a friend, but it's also a criminal. So crony capitalism means that top corporate executives and the government officials have a sort of illicit, corrupt relationship that may not be technically illegal, but it means that they use the institutions of the society to manipulate the process so that the government is putting its thumb on the scales to benefit its wealthy friends. And that's not competition. Why is it damaging? What is the damage of cronyism? The damage of cronyism is insidious because it means that there's less innovation, prices are higher, we don't see new products because we're protecting and reifying the existing industries.
And one of the things that's hard to accept about capitalism is that creation is so destructive. It's absolutely true that Steve Jobs, when he invented the MP3 player, put 10,000 people at Sony out of work. You are old enough, you may remember the Sony Walkman, which was this square thing that you used to walk around listening to. They were pretty good, but they weren't as good as MP3 players. Sony lost $60 million and had to lay off 10,000 people. Otro ejemplo de lo distorsionado que puede estar el sistema actual y el por qué este, entre comillas, capitalismo no es un libre mercado son los llamados ciclos económicos. La teoría de los ciclos básicamente postula que cada cierto tiempo ocurre un auge económico seguido de una depresión económica. El predecir cuándo la economía entrará en una depresión es bastante difícil y algunos señalan un rango aproximado de 7 a 9 años. Esto obviamente no es preciso. Algunos señalan que es más y otros que es menos, pero todo depende de cómo se vaya desenvolviendo los procesos económicos y los tipos de políticas que apliquen las instituciones, por lo que se hace muy difícil predecir tal fenómeno. En los momentos de auge, todo parece estar bien y hay un bienestar generalizado en términos económicos. Hay gente empleada, a los negocios les cuesta menos crecer. El Estado siente que puede gastar más, ya que no le cuesta sacarle dinero a los contribuyentes debido a que aparentemente todo va bien. Pero cuando llega el periodo de depresión, ocurren quiebras de pequeñas empresas. Los contribuyentes están mucho más molestos con la extracción de impuestos debido a que sus salarios han disminuido. Y el Estado entra en cierta desesperación por echar a andar la economía para que éste tenga dinero que gastar. Una explicación resumida de los ciclos o de los llamados boom and bust dice directa relación con el funcionamiento de los bancos comerciales y las políticas de los bancos centrales. La génesis de todo esto se encuentra en lo que se conoce como las expansiones crediticias. Los bancos centrales, a través de una política monetaria expansiva, fundamentada supuestamente a la ayuda del crecimiento económico, comienzan a bajar los tipos de interés y a hacer que entre a circular mucho más dinero. Esto hace que se generen desajustes generalizados a la economía, haciendo que luego de este auge generado artificialmente por las políticas expansivas, el mercado se ajuste nuevamente generando crisis económicas y depurando o arreglando todos los desajustes de fondo debido al intervencionismo. En este periodo de auge, lo más probable es que los mayores beneficiados sean las grandes corporaciones, ya que son ellas a las que le llega la mayor cantidad de liquidez. Pero los bancos centrales no son los únicos que ayudan a crear los ciclos económicos, sino que también lo hacen los bancos comerciales a través del sistema de reserva fraccionaria. Este sistema permite a los bancos comerciales mantener solo una fracción del monto de los depósitos de sus clientes. Esto quiere decir que los bancos no guardan todo el dinero que sus clientes depositan en sus cuentas, ya que gran parte de este dinero lo vuelven a prestar. Esto se vuelve aún peor, ya que se produce una reacción en cadena entre los distintos bancos de un país que funcionan de la misma manera, dando lugar a lo que se conoce como creación de dinero endógeno o creación de dinero bancario. Así, los bancos comerciales, bajo el sistema actual de reserva fraccionaria, crean dinero de la nada. Y esto, similar a las consecuencias que produce una expansión monetaria por parte del Banco Central, aquí también se produce una expansión monetaria, haciendo que esto también distorsione el sistema, ayudando a la creación de ciclos económicos. De esta forma, en el sistema actual que no tiene nada de libre mercado, hasta los bancos comerciales pueden crear dinero de forma independiente del Banco Central y fomentar las crisis económicas. Es así que, al parecer, mientras estemos en este sistema, principalmente con bancos centrales que, en nombre del crecimiento económico, hagan expansiones monetarias, estaremos condenados a una economía del tipo cíclica, teniendo que soportar auges artificiales y crisis cada ciertos tiempos. Rápidamente tu posición a la pregunta ¿desaparecerían los ciclos con un sistema de banca libre? Tú esencialmente contestarías que sí. Sí, gracias Paco por permitirme a cerrar con eso. En un sistema de banca libre no hay banco central, habría fluctuaciones económicas, pero no habría ciclos económicos. Habría quiebras de algunos bancos que operen irresponsablemente, pero no necesariamente habría una crisis generalizada de todo el sistema, porque algunos bancos, por
preferir operar de manera prudente, puede ser que operen bien y entonces no tengan crisis. Pero, o sea, el argumento es que como no hay Banco Central, como no hay esa intervención exógena, que es la que, según tú, crea los ciclos, al no haberla, pues entonces no haber ciclos. Claro. Todo lo dicho anteriormente hace que se forme la corporatocracia y que el Estado esté constantemente ayudando a empresas, creando al final monstruos financieros y tecnológicos con los que se hace mucho más difícil competir, pero no imposible. Todo esto, desgraciadamente, a expensa de los contribuyentes y de los ahorristas. Por tanto, cuando uno examina los fenómenos que ocurren en el, entre comillas, sistema capitalista actual, se da cuenta de que no vivimos en el relato del libre mercado que hacían los libertarios. De hecho, vivimos en un sistema que también ellos deploraban en sus escritos. Y es gracias a lo mencionado antes, es decir, los rescates, la financiarización, el funcionamiento de la banca central y la comercial y los ciclos económicos, lo que hace que en el sistema capitalista actual se forme cierta hegemonía de algunas empresas. Todo esto nos hace hacernos la pregunta que muchos columnistas económicos se han hecho, la cual es, ¿acaso hoy en día todos somos keynesianos? Según lo dicho anteriormente, se hace cada vez más claro que vivimos en un, entre comillas, sistema capitalista que se aproxima o coquetea mucho con el keynesianismo. Uno de los autores actuales que considero que más ha acertado con sus críticas hacia el capitalismo actual es el profesor Gary Chartier, el cual es el escritor del libro Markets, Not Capitalism. The thing that probably a lot of libertarians wonder about when they see the title, Markets, Not Capitalism. What's wrong with capitalism? If by capitalism you just mean absolutely free markets, we have no problem at all with that. But there are lots of other meanings which are just as common, if not more common. Things like business-government partnership, social dominance by the owners of capital, my personal favorite, whatever the economic system we have now is. I think that's one people often seem to use a lot. And we're pretty uncomfortable with the economic system we have now because it's riddled by state-secured privilege, and we'd like to get rid of that privilege. There's words in common usage now. People say corporatism or crony capitalism, yes. But you actually say we need to go further than that and disavow all capitalism. Yeah, I think it has a lot to do with the flavor that word has in the minds of some people, the history the word has, and in particular, I'm going to keep saying, this association with whatever it is we have now, the kind of economic arrangements that exist in our world today, which are dominated by folks who are cronies of those with state power. That's not the kind of economic arrangement that anybody who believes in freedom ought to favor. The first essay in your book talks about the notion of freed markets. Why is that the first essay in your book, and could you just explain the concept? Sure. William Gillis writes a great essay talking about why freed is important. Why is freed important? Because the markets we have now aren't free. They're distorted by state-secured privilege in all kinds of different ways. And to say that we favor freed markets, or if you will, liberated markets, is to emphasize that there's a task ahead of us. If we want freedom, there's something to be achieved. It's not a matter of celebrating what we have now, it's a matter of making something dramatically different and exciting. Así, actualmente, y contrario a lo que una parte del sector liberal piensa, al idealizar los sistemas capitalistas actuales, los capitalistas pueden presentarse como enemigos del capitalismo. De hecho, se podría decir que algunos de los más grandes empresarios y magnates considerados entre comillas capitalistas fueron de hecho enemigos del mismo, es decir, enemigos del libre mercado. Es por esto mismo que algunos libertarios hoy en día dejaron de utilizar la palabra libre mercado, ya que de hecho no vivimos en un libre mercado, vivimos en un capitalismo de amiguetes, y comenzaron a utilizar la palabra mercado liberado, para hacer un contraste y señalar que el objetivo de los libertarios actuales no es apoyar, entre comillas, el capitalismo actual, sino que es abogar por la liberación de los mercados actuales. El llegar a estas conclusiones hace que muchas personas se vuelvan lo que se conoce como pesimistas económicos.